El presente trabajo intenta ilustrar dentro del área de estudio y metodología de la investigación el proceso investigativo. Para tal fin, se desarrolla un estudio de caso titulado Síntomas depresivos en adulto mayor de 60 años de edad, a partir del cual se describirán los 3 primeros capítulos de un proceso de investigación. Capítulo 1, el problema, capítulo 2, marco teórico y capítulo 3, marco metodológico. Planteamiento del problema. Según Arias en el 2012, el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación de objeto de un estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Por ejemplo, la prevalencia de síntomas depresivos en adultos mayores de 60 años de edad causa bastante preocupación por su impacto en la salud mental y calidad de vida. Formulación del problema. Según Arias en el 2006, la formulación de un problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Y es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, si este fuese el caso. Por ejemplo, una de estas formulaciones puede ser cuál es el impacto en la salud mental, física y emocional de los síntomas asociados a la depresión en adultos mayores a 60 años. Interrogante de la investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Christensen 2006, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista 2014. Ejemplo para el caso de estudio sería: ¿cuáles son los síntomas asociados al trastorno depresivo en adulto mayor de 60 años de edad? Objetivo general. Según Arias 2012, un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. Este se puede descomponer al menos en 2 objetivos específicos. Ejemplo, para el caso de estudio, sería analizar los síntomas depresivos en adulto mayor de 60 años de edad. Objetivos específicos. Según Arias 2012, los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de este. Ejemplo para el caso de estudio sería describir los síntomas asociados al trastorno depresivo en adulto mayor de 60 años de edad. Justificación de la investigación. Según Arias 2012, en esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Un ejemplo para el caso de estudio sería: la presente investigación se justifica desde el punto de vista social porque padecer síntomas asociados a la depresión es una realidad que puede afectar a cualquier persona, aunque sea una vez en su ciclo vital. Igualmente, desde lo práctico, debido a que durante este periodo estos síntomas pueden evolucionar de una sintomatología transitoria y leve a una enfermedad crónica y grave. Asimismo, se justifica institucionalmente, ya que la identificación temprana de los síntomas mejorará el rendimiento, la funcionalidad diaria de la persona y su capacidad para hacer frente a las situaciones cotidianas, previniendo complicaciones de salud, optimizando su calidad y bienestar de vida, favoreciendo la disminución de la sobrecarga en el sistema de salud pública. Alcance de la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista en el 2014, existen 4 alcances de estudio, los cuales son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Por nombrar uno, sobre el descriptivo dice que busca especificar propiedades, características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Por ejemplo, el estudio de alcance descriptivo tendrá la finalidad de describir la personalidad del sujeto y se limitará a conocer sus dimensiones, como pueden ser introversión, depresión, etc., para luego describirla. Marco teórico. Según Hernández, Fernández y Baptista 2007, el marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. De acuerdo al caso hipotético, las teorías relacionales mismos son la teoría cognitiva de Aaron T. Beck, en la que señala que la depresión es el resultado de patrones de pensamiento negativo y distorsionado. Y por otro lado, la teoría del desamparo aprendido de Martin Seligman dice que las experiencias repetidas de falta de control pueden llevar a un estado de desamparo aprendido. Y en este caso la variable de estudio es el trastorno depresivo. Antecedentes de la investigación. Según Tamayo 2012, todo hecho anterior a la formulación del problema, que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, constituye los antecedentes del problema.
Bueno, esto quiere decir que los antecedentes representan una parte esencial para el marco teórico de una investigación. Esto porque nos brinda el contexto histórico y muestra cómo ha evolucionado el tema a lo largo del tiempo. Bases teóricas. Según Arias 2012, afirma que las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado. Esto quiere decir que dentro de un trabajo de investigación, las bases teóricas aportan la base conceptual y teórica sobre la cual se construye el estudio. Las bases permiten obtener una comprensión profunda del tema, esto desde una perspectiva académica. Bases legales. Según Arias 2012, las bases legales son el sustento jurídico de la investigación. Se refieren a una revisión de normas legales relacionadas directa o indirectamente con el tema de estudio. Bueno, esto quiere decir que las bases proporcionan un marco jurídico que sustenta el estudio. Esto asegura que se desarrollen conforme a las normativas vigentes. Naturaleza de la investigación. Según Stracuzzi y Pestana en el 2012, la naturaleza de la investigación en una investigación cuantitativa consiste en organizar el tipo de investigación, el tipo de estudio y el tipo de diseño, como por ejemplo una investigación cuantitativa orientada a conocer o a determinar el caso clínico del adulto, teniendo en cuenta la objetividad. El diseño de la investigación. Según Arias, en el 2012, el diseño de la investigación es la estrategia adoptada por el investigador para responder al problema que está planteado, es decir, el procedimiento concebido para obtener la información deseada. Como por ejemplo, en el estudio del caso se empleó una investigación de diseño transversal. Tipo de investigación. Según Hernández, Fernández y Batista en el 2003, el tipo de diseño no experimental se define como los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados. Según Arias, en el 2012, la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o a un grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, es decir, una variable independiente, para observar los efectos o reacciones que se producen. Es una variable dependiente. Ejemplo, en cuanto al tipo de investigación fue no experimental, observacional, descriptivo. Población y muestra. Según Balestrini, en el 2006, la población se establece como un conjunto integrado de las unidades que conforman el universo de la investigación, sobre las cuales se pretende generalizar los resultados. Según Arias, en el 2006, define a la muestra como un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Un ejemplo, la población fue un adulto mayor de 50 años. Instrumento de recolección de datos. Según Arias, en el 2012, las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas la observación, la encuesta, el análisis documental o el análisis de contenido. Y los análisis de datos, según Arias en el 2012, son aquellas técnicas lógicas o estadísticas que se utilizan para descifrar lo que revelan los resultados recolectados en la investigación.